Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Gastón da Cruz, actor, humorista e imitador uruguayo. Fue parte del equipo de Decalegrón, del programa Dale con Todo y del Show de Mediodía, entre otros programas de nuestra televisión. Aquí en esta emisora, durante un par de años, condujo junto a Horacio Rubino un programa dedicado al humor. Da Cruz en Carnaval fue parte del equipo de Momo Sapiens y en el año 2003 ganó el primer premio con la revista Talismán. Hoy por hoy, en varios pasajes de CX30 Radio Nacional, pueden escuchar su voz tan característica. ¿Por qué le puso 4 nombres indígenas, tu papá, tu mamá? Bueno, en realidad son más específicamente 3 nombres indígenas. Yo particularmente tengo un nombre que es Zapicán, que me iban a poner Huáscar, además de Zapicán, pero me terminaron poniendo de segundo nombre Gastón. Mi hermano, Tabaré, y después viene Yamandú. O sea, somos 3. ¿Y tu hermana al final ni segundo nombre tampoco? No, María Graciela y María Raquel. ¿Y por qué esa diferenciación? Habría que preguntarle, haberle preguntado a eso. Pero en la familia son 4 hermanos, nunca le preguntó a nadie a los padres. No. Pero siempre tuvo la idea y el propósito de, para los varones, ponerle nombres indígenas. Y nosotros seguimos esa tradición porque siempre mi padre le gustaba mucho la tradición indígena y en ese sentido tenía un afecto profundo por los nombres de ese tenor, ¿no? Entonces, ¿y de dónde le vino eso? ¿Tenés idea? ¿Hablaste con él? ¿Te contó? ¿Se conversaba este tema? Nosotros conversábamos, sí. Mi padre le gustaba mucho la parte telúrica, la canción, el folclore, era de alma, y eso un poco, y el arte también, y lo mismo mi madre que tocaba pianos, y eso es un poco lo que nos fue dando a nosotros un poco la matriz, a través de la cual se fue embargando el sentido y el corazón de ese ritmo, ¿no? Del ritmo folclórico, de todo lo que fuera con la tierra, con el hombre. Uno de tus hermanos siguió claramente ese camino. Claro. Allí con Ostacurú. Sí, no, y además mi padre vivió en Salto, vivía en Mataperros, en campaña, y claro, allá había muchas zonas con nombres indígenas, ¿verdad? Entonces un poco eso también se trasuntó en ese aspecto, ¿no? Estaba en Lenguá, diferentes lugares donde tenía ciertas particularidades ahí de nombres, y en cierta manera eso también lo incidió para que él fuera con la idea de poner. Claro. Además del gusto personal, ¿no? O sea, hablando de incidir, que porque él estuvo hasta los 15 años en campaña. Claro, y después se vino para Rivera a estudiar el liceo. Te decía, hablando de incidir, que fueras el menor de los 4, ¿habrá incidido en esa beta más de humor que tenés tú, en esa beta distinta a tus hermanos? Sí, yo en realidad, Alberto, siempre fui una persona muy alegre, ¿no? Desde chicos, siempre fui muy inquieto. Y bueno, mis hermanos también un poco nos dieron esa particularidad, ¿no? De que al tocar folclore, al yo observar todo el movimiento artístico que había en casa, claro, toda la realidad a través de la cual se iban dando obras de teatro que hacíamos que a mi padre le gustaba juntar con mi hermana, que venía, mi hermana estudiaba magisterio, además de ser profesora de inglés. Mi hermana mayor estudiaba magisterio y se nucleaban todos en casa, inclusive para hacer un poco la parte de los exámenes. Es más, yo participé cuando tenía 9 años en un examen con un compañero de mi hermana, que era el examen final, la tesis final de Juan el Zorro, de Serafín J. García, y ahí hice toda la interpretación, ¿no? Entonces, digo, todo ese tipo de cosas se fue dando, y además también mi hermano imitaba voces de jugadores de fútbol, además de cantar y eso. Al que empezó a imitar voces o fue sea, tu hermano. Él relataba como Carlos Solé. Entonces yo también un poco en ese aspecto me fui incentivando, ¿no? Cada vez más, y eso fue un poco el producto que llevó a que yo relatara, como iba de chico a las canchas de fútbol, iba a ver todos los sábados y domingos los partidos, entonces empezaba a transmitir los relatores de allá, de Lucho de Barros y Catuta Gil, me acuerdo, y además acá también los Relajé Berpinto, Carlos Solé también empezaba a imitar, y todo eso, además, aunado de que a mi madre le gustaba también hacer voces, ¿no? A tu mamá también. Sí. O sea que era un ambiente muy favorable para muy favorable para eso. Mi madre es más, o sea, y ella imitaba
alguna vecina, increíblemente yo me causaba una hilaridad, pero era algo que me llamaba poderosamente la atención. Entonces a partir de allí uno también, todo ese tipo de cosas se fue dando. Cuando tenía 10 años se inauguró el canal de Rivera, el canal 10 de Rivera. Sí. Y yo fui a trabajar con otros 2 amigos y empezamos a hacer toda la parte de publicidades para niños, porque había una juguetería internacional del lado de Brasil, que era farmacia también, y era juguetería de un lado y farmacia de otro, y además con eso también se fue nucleando un poco la experiencia, ¿no? De tratar de ir manejándome con los medios. Entonces yo prácticamente después que me vine para acá tuve la posibilidad justamente de ir haciendo cosas, ¿no? En ese sentido. Por cómo lo contás y por cómo se te ilumina la cara, una infancia muy feliz. Sí, amo profundamente esa infancia llena de valores. Nosotros teníamos una chacrita ahí afuera, íbamos los fines de semana, allá con mi padre, le gustaba mucho y hacernos andar a caballo. Nosotros siempre estuvimos afectos a todo lo que fuera el campo, a comprender todas las situaciones, a valorar profundamente eso. Cantábamos en familia, todos diferentes tipos de temas de folclore, y prácticamente eso un poco nos nutrió de chico, y eso fue algo indoblegable, ¿no? La niñez fue el mejor momento que uno tuvo en la vida por las cosas sencillas que uno vivió y por todo lo que realmente a uno le deparó, ¿no? O sea, la niñez fue uno de los elementos más importantes que me marcó, ¿no? O sea, me imagino lo que sería un domingo en esa casa. Sí. Porque vendría encima familia. Comíamos siempre los típicos tallarines o ravioles, ¿no? O sea, había una tradición muy consuetudinaria en casa, porque nosotros teníamos cada día un menú determinado. O sea que era los lunes eran puchero, después los martes milanesa, o sea, íbamos manejando al mediodía y todos nos reunimos en casa, ¿no? ¿Y quién armaba ese menú? ¿Tu mamá o se decidía entre todos? ¿Quién decidía que se comía? No, mi madre en ese aspecto, ella era la que cocinaba y que nos sacaba un poco adelante. Además, traímos mucho naranja, limones de afuera, y tomábamos la leche de la vaca, ¿no? Directamente. O sea, en la época donde los tarros con leche se llevaban a diferentes lugares y claro, con los carritos esos típicos, tarros de aluminio grande, donde ponían toda la leche, que era una leche con una espesura que nada que ver con lo que es ahora, ¿no? O sea, tomar eso era tomar leche pura, ¿no? Hoy en día está muy rebajada y todo lo demás, con todos los procesos que se fueron haciendo, ¿no? ¿Y todos colaboraban en esas tareas de elaboración de elementos, Gastón? Sí, o sea, nosotros hacíamos manteca, hacíamos diferentes tipos de cosas, o sea, se hacía mucho dulce de boñato, de zapallo, o sea que disfrutábamos en ese aspecto como algo muy importante, ¿no? Se fue dando. Y bueno, y a partir de ahí nosotros después nos vinimos para Montevideo. ¿Qué edad tenías tú? Y yo tenía unos 14, 15 años. Ya estabas entrando en la adolescencia. Sí, en la adolescencia. Y bueno, y después hice la escuela militar. ¿Y eso cómo surgió? Y eso surgió naturalmente, porque mi padre también había sido militar. O sea, mi padre se retiró en el año 56. Y bueno, fue una vocación particular y que yo siempre la tuve con mucho afecto, ¿no? Mucho cariño, por encima de circunstancias que se pueden prestar. O sea, uno siempre tiene que saber ser grato de lo que en ese sentido la nobleza siempre obliga, ¿no? ¿Y cómo te llevó a esa carrera? Y está bien, digo, sí, sin ninguna clase de problema, la verdad que en ese sentido. Después me fui de la actividad ya cuando estaba como mayor y me retiré y me dediqué a otras actividades. ¿Y cómo comenzó esto del humor, esto de profesionalmente? O sea, profesionalmente... ¿Era colindante con la tarea de militar o no? Sí, no, lo que pasa es que yo realizaba... siempre tuve facilidad para hacer las imitaciones. Entonces, eso un poco también se fue dando, se fue reflejando. Yo imitaba a oficiales. Me imagino. Entonces lo tomaba un poco como con humor y siempre me manejé con mucha altura, con mucho respeto. Digo, y todos te pedirían que imitaras a tal o cual oficial. Sí, en esas circunstancias. Sí, por supuesto. Y después después naturalmente uno se empezó a dar la posibilidad de hacer otras cosas
en el ámbito de la actividad de Calegrón, porque me llamó Julio Frade para ir a De Calegrón. Frade fue el puente con De Calegrón. Claro. Y yo ya hacía, ¿no? Desde el año 89, 88, 89 ya hacía actividades en ese sentido. Y después de ahí fui desarrollando posibilidades en ese ámbito y al final estuve 5 años en De Calegrón. Estuve en... ¿Cómo recuerdas ese momento? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Sí. Digo, 5 años haciendo voces en off con Julio Frade, con el sketch de la familia Rodelú. Te marcó todo un momento. Sí, ¿no? marcó todo un momento. Y Pinchinati también estuve agitando con Pinchinati durante un año. Haciendo las actividades en la Plaza de los 33 y en diferentes lugares, en Plaza Libertad. Y el Palacio Peñarol, que llegó a contar una multitud. O sea, yo hacía presentaciones, ¿no? Claro. Hacía presentaciones de todos los componentes, ¿no? Sí, los integrantes de ese gobierno delirante. Sí, gobierno delirante, un gobierno delirante, ¿no? El movimiento putista. Sí. Bueno, o sea, hacía un poco la previa, ¿no? La previa. Y después hacía voces en off, siempre hice voces en off durante 5 años en De Calegrón ahí. Y después surgió lo de carnaval también, con Homo Sapiens, con Horacio Rubino, que me abrió las puertas, la verdad que en realidad Horacio fue el que estaba, yo tenía una actividad que era con familiares, que era una gomería, ¿viste? Y entonces justo yo estaba allí y en ese momento llega Horacio y empezaron a decir que yo hacía imitaciones. Entonces él estaba conectado con Julio Frade y Julio Frade fue a verificar, a ver cómo era la situación. Ah, de pura carambola. Fue de pura carambola, sí. O sea, y después se empezaron en ese tipo de tareas, ¿viste? O sea, se fue dando cada vez más la posibilidad de entrar. Yo ya había actuado en el 89. Me acuerdo que hice en Amarequiare, estaba Luis Garnerio actuando. Claro. Y después yo de Luis Garnerio, después del show de Luis Garnerio, hice yo. Ese fue comienzo, y después siguió hice con Cristina Morán, estuve con Cristina Morán durante un año estudiando el curso de Imagen en la Palabra, y después posteriormente seguí con la gente de Calegrón, y después otro tipo de... estuve con Talismán, con la revista Talismán, y estuve en Rompecabezas, en El Espectador, en Canal 10, en el show de mediodía, así que fui nutriéndome cada vez más de un currículum de carácter artístico, que fue dando una situación muy, muy particular, ¿no? O sea, porque me fue ampliando cada vez más el panorama. Estamos compartiendo el punto de vista, la charla mantenida por Alberto Silva con el humorista uruguayo Gastón Dacruz. ¿Y te has encontrado con las personas públicas, con los personajes que tú interpretas? Con todos. Y contame, nunca tuve ¿qué te han dicho? Ninguna clase de problema. Desde el Pepe Mujica, pasando por Valle, pasando por La Rañaga, pasando por Vázquez, por Astori también, por todo. La verdad que nunca tuve problema, porque además yo no mi humor busca siempre ser un humor constructivo y absurdo. O sea, yo me manejo mucho con el absurdo. También siempre se maneja un poco la temática actualizada. Sí, la picaresca, pero con mucho respeto. Lo hago con altura, de forma tal que hace 22 años que digo, de una u otra manera, uno ha venido desarrollando la actividad, porque siempre fue un poco la cultura de mi casa, ¿no? De manejarse así, y yo manejo mucho el absurdo. Por ejemplo, hago los personajes fuera de su contexto. O sea, de repente comentando fútbol, o comentando, de repente, Bengochea comentando sobre economía, siendo ministro de Economía. ¿Me entendés? Son situaciones absurdas que eso genera hilaridad. O el Chengue Morales analizando la época de Agamenón. Claro. Sí, por encima de todo, los valores profundos aquí de Agamenón, que era el rey de mi cena, de mi desayuno y de mis almuerzos, y no así de mi merienda porque estaba régimen. O sea, cosas que sobresalen de
El absurdo total. El absurdo sí. total. Sí, sí, o si sí, no, sí. o si no, Sanguinetti, parate en la mitad de la cancha, pero cogete para adelante, muchacho. O sea, vos de repente mismo directamente la situación de eso. ¿Y cómo te surgió sobre el absurdo? Porque hay mucha gente que imita voces y lo hace muy bien, Sí, y sí, lo muy hace bueno, parecido, muy buena calidad, pero esto de calidad, sí, sí. esta arista Excelente. de hacer el absurdo, de poner a Sanguinetti a hablar de fútbol, de poner Sí, que- al Chengue a hablar de historia, Claro, claro, ¿cómo sí. te surgió eso? Siempre tuve la particularidad de, o sea, nosotros siempre fuimos muy creativos, en el sentido de que yo escribía mucho, digo, entonces siempre traté de ver otras aristas, ¿no? No estructurarme de acuerdo a un método único, ¿no? Entonces, porque el humor en parte se da justamente cuando vos generás sorpresa y además la situación de contradicción, ¿no? O sea que armás un libreto. Sí, yo siempre armo un libreto para cada momento, para cada etapa, para de repente, para dar las actuaciones. Hay particularidades, por ejemplo, si actúo con los odontólogos, hago el guión en base a los odontólogos, de cierta manera, o sea, después diferentes, o sea, trabajo con la gente mecánica y ¿cómo se llama un motor de 4 tiempos, Julio? ¿No? Bueno, todo depende. Entonces se desarma de forma tal de que tener que presente esos 4 tiempos, que pueden ser 4 tiempos como el básquetbol. Los 2 tiempos sería como la moto. Vos muchas veces se te fue la moto, Jorge. ¿Me entendés? O sea, me voy manejando en esa temática. O sea, si no hablando sobre caballos. Sanguinetti habla sobre caballos. Un gran caballo. Si trotaba a velocidad con un pique, porque además tenía un motor fuera de borda con el caballo. O sea, digo, me manejo, o si no, si hablo sobre el banco, hablo sobre el banco inglés, que es un viaje de arena gruesa, ¿viste? Situaciones Le pones así, ese plus. claro, de repente hablo sobre, yo qué sé, sobre la época de Colón o de Pedro de Mendoza o la parte de literatura, o sea, o filosofía. ¿Me entendés? O sea, me manejo así con esa temática. Digo, no solamente esa, sino también la usual, la que se desarrolla comúnmente, ¿no? El problema estructural, vamos a ver el presupuesto, que está antes del supuesto, ¿verdad? Y allí tenemos la cartera y tenemos la mochila. Tú tenés un gran éxito con estas actuaciones, con estas imitaciones. Bueno, Dios gracias, la verdad que siempre yo soy una persona siempre de mucha fe, digo, y eso es un aspecto que siempre me lleva adelante. Yo soy un agradecido a Dios, la verdad. ¿Sos creyente? Sí, soy sumamente creyente, a Dios gracias. ¿Y sos práctico? Sí, soy práctico, sí, soy práctico. ¿Que vas a misa todos los Sí, domingos? Sí, voy, sí. ¿Te confesás? Sí. Lo hago, o sea, porque lo llevo adentro y eso. ¿Tomás la comunión? Sí, cómo no. Con mucho orgullo, con mucho afecto y con el gran cariño, y siempre con el espíritu de la armonía. Y en casa también hacemos eso. Ya que salió por acá el tema, tú sabes que esto que estamos contando no es una práctica muy común, es una práctica casi en desuso. Bueno. ¿Por qué crees que cada vez menos gente, por ejemplo, en la religión católica apostólica romana, dice que es católica, pero ni va a misa, ni comulga, ni toma la comunión? Sí, porque a veces, en cierta manera, hubieron hechos que generaron una suerte de desacreditación, ¿no? Digo, en cierta forma, pero son los hombres, no es la institución, son los hombres. Los hombres somos los que justamente tenemos esas caídas, tenemos esas levantadas, tenemos muchas cosas para observar en el espejo y decir, antes de criticar a otro, primero ver la viga que uno tiene en su ojo y tener humildad. La humildad es la base de la armonía, la humildad es la base del crecimiento, de la paz y del corazón. Entonces son todos factores y ahí está Cristo, digo, como valor importante, y uno lo tiene que tener orgullo para decirlo, porque en definitiva cuando uno tiene orgullo para decirlo, evidentemente está trascendiendo y está buscando el espíritu de participación, de comunidad, porque es tan lindo el espíritu de comunidad, la verdad, sinceramente lo digo de corazón, y eso es un aspecto que se ha dado, y claro, como todo, la iglesia también tuvo épocas muy complicadas, pero yo digo siempre que hay momentos y hay momentos en los cuales se puede crecer, se puede procurar salir de uno mismo y saber de que somos humanos, que todos nos equivocamos, que todos tenemos también virtudes y son situaciones, virtudes y defectos y tenemos que tener conciencia de eso. Y como conciencia, en ese sentido, tenemos que tratar de ser siempre afectos a lo que pueda ser
el valor de la fe, pero también de ver que la persona que necesita, uno tiene que darle una mano solidaria, pero tiene que dar una mano solidaria de corazón y en los hechos. Gastón, ¿y estos temas de la fe, de la religión, se hablaba en medio de aquellas cantarolas? ¿Había tiempo también para estos temas, para conversar, o no se tocaban mucho? No, se tocaban, sí, pero digo, yo siendo de niño, cierta te manera, digo, ¿no? sí, pero yo en cierta manera asumí mucho ese compromiso también, siempre estuve ligado a la parte de los salesianos también, y eso es un poco lo que me ha dado, y en que mi hermana hace muchas composiciones justamente de ese carácter, de tributo, de afecto a Jesús, a la Madre María, digo, son diferentes factores que se introducen y que uno los tiene que decir con afecto y con cariño, y en casa también lo hacemos. O sea, Un hermano en los Tacurús, una hermana también componiendo textos, también sí, componiendo canciones, incluso grabó ella también, sí, ¿no? exacto, grabó, ella ha hecho cassettes, grabado cassettes con canciones para niños, tiene una muy buena riqueza, tiene mucho contenido, tiene mucho afecto, mucho amor, las interpretaciones y las canciones y las letras, o sea, de armonía. Y esos son factores importantes. Y la verdad que tiene una potencialidad que no ha desarrollado totalmente, que siempre lo hemos dicho. Ella brinda muchas charlas para escuelas, hace salidas a escuelas, a diferentes lugares, escuelas rurales, escuelas urbanas. Porque ella quedó en Rivera. Quedó en Rivera, ella fue profesora de inglés, estuvo haciendo actividades en inglés. ¿Y nunca se dio que actuaran juntos ustedes dos? Bueno, con tu hermano sí actuaron. Con mi hermana no. ¿Con tu hermano sí? Sí, con mis hermanos sí, hemos hecho sí. tenidas juntas en diferentes... Recuerdo, Cita Rosa. hace un tiempo, claro, hace un par de años, Claro, en la Cita Rosa, claro. por ejemplo. Pero Sí. con tu hermana nunca. Con mi hermana nunca, no. Mi hermana se manejó siempre con un poco de independencia, pero digo, vamos a entender, o sea, siempre conectados con lo que era nuestra característica de conversar, hablar todos los días sobre las cosas y eso. Y también ella le gusta lo que uno hace. Yo también tengo un sobrino que tiene una gran capacidad para limitaciones. ¿Ah, sí? Impresionante, siempre lo digo, que él es médico también. Y bueno, y mi hermana también, la parte esa de lo que hace ella, también comentamos, somos muy unidos como en familia, ¿no? Gastón, si te pregunto una canción que te recuerde algo en particular, que te emocione por algo en particular, que te represente por algo en particular, ¿qué me dirías? ¿Cuál me contarías? La Nochera. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque la noche que falleció mi padre, él nos pidió para que cantáramos, y no estaban. Esa noche tuve un infarto. Estábamos todos juntos, en familia, Sí. y dijo, quiero que canten La Nochera. Quiero que cantemos toda La Nochera. Y cantamos, y a las 2 horas falleció. De un infarto. ¿Y por qué le gustaba La Nochera? ¿Tenés idea? Siempre le gustó, profundamente. Y eso es una realidad. Y uno siempre le gustó La Nochera, las canciones de Atahualpa Yupanqui, le gustaba. Eran cosas que les hacía poner muy sensibles, meditaba mucho, o sea, y ese tipo de cosas se transmitía, ¿no? Lo cantamos todos, qué lindo, ¿no? Así cantar de repente, todos en familia, cantamos eso. Y bueno, y pasó eso. Se dio esa situación en la cual mi padre falleció justamente en esos momentos, en esas circunstancias. Uno siempre lleva al corazón los padres, la madre y el padre como algo que está siempre presente. Está siempre presente. Eso es un factor fundamental en la vida, porque va más allá de las cosas materiales, sino es el valor del espíritu que siempre hace una inflexión en los sentimientos de todos, ¿no? O sea, de todo lo que de repente estamos permanentemente viviendo cosas y sabemos que la familia tiene un valor importante y eso nos nutre de afecto y de amor. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Hemos compartido en la mañana de hoy las distintas reflexiones, las distintas anécdotas de este actor, de este humorista, de este imitador uruguayo, compañero aquí de CX30 Radio Nacional, Gastón Dacruz. Y tu presencia en la viña dorada de luna se
Así el corazón del vino donde nace la primavera. Así el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra noche, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Bueno. Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando estás amada te canto en la noche sola, recuerda, mirando morir la luna como es larga y triste